fácil que queden buenos materiales de este tipo, ¿no? Bueno, un gusto estar compartiendo esta charla con Manuel Rubio, psicólogo, médico, doctor en psicología y un gran eh, analista clínico, psicoanalista, y además un gran docente, un gran teorizador y estudioso, ¿no? Y después bueno, muchos años, no voy a decir cuántos, Manuel, logrando poner por escrito en este extraordinario libro, creo que es un primer tomo, ¿no? Me imagino de una serie, Psicopatología, Normalidad, Sublimación y Libertad, temas que estimo muy importantes porque, y digo, simplemente para abrir un poquito el diálogo, Manuel, a veces la psicopatología se convierte un poco en una especie de configuración o de un criterio adaptativo, y con todos los problemas que trae esta noción de adaptación, que vos muy bien trabajás allí. Y por otro lado, una suerte de psicopatología extendida a una especie de normalidad que no tiene otra chance que la psicopatología, ¿no? Y pensar en otro horizonte posible de la configuración humana que tiene que ver con la posibilidad de dar cuenta de sí mismo en un alcance nuevo, digamos, con respecto a su propia configuración, a su propio deseo, a la configuración de sus ideales y de sus voces posibles, ¿no? Y esta noción de sublimación tan importante. Y bueno, y el gran tema, digamos, de la configuración de la individuación humana, que es la libertad, ¿no? Esa noción también tan compleja, tan rica y la verdad que no mucha gente, y he leído bastantes cosas, logran una configuración teórica amalgamada, orgánica, ¿no? Y que hace recorridos diversos como haces vos. Y si te parece, como para abrir un poquito el panorama, ya que, digamos, la primera palabra que subtitula el texto es normalidad, esto nos lleva, desde luego, a temáticas que van desde lo sociológico, lo estadístico, lo antropológico, lo epistemológico, y me parece que es un buen tópico como para empezar a plantearnos, ¿no? Estas cuestiones de la psicopatología, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, Walter? Gracias por la oportunidad de poder charlar un rato y más como repercusión, como decís, a partir de un texto escrito que tiene sus complejidades en este momento porque esas palabras juntas que vos mismo decís, ¿no? Psicopatología, normalidad, sublimación, libertad, no es común encontrarlas desarrolladas juntas. Y a su vez, bueno, vos me presentás bien como psicoanalista, la palabra psicopatología para los psicoanalistas muchas veces es un problema, porque habla de universalidad y nosotros trabajamos con la singularidad. Pero por el otro lado también, en lo que hoy día en la psiquiatría, que cada vez a nivel globalizado está tomando más la concepción más positivista norteamericana, ellos diferencian psicopatología de psiquiatría. La psicopatología en realidad es algo que surge en Europa y en Europa sí se conserva. La bibliografía que viene de Europa conserva la concepción de psicopatología. Nosotros también la tenemos acá en el país. Pero en los textos de la vertiente más norteamericana es equivalente a psicopatología, de psiquiatría. De hecho, vos viste que hay cátedras que enseñan psicopatología con el manual de SM, o sea, con manuales estadísticos que no son una psicopatología en la concepción en que habrás visto en este texto. Claro, Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos cuestiones. Una, el campo en que nos ubicamos, qué tradición nos ubicamos, y la otra también, y vos lo marcas muy bien, por eso el problema de la normalidad, lo que tiene que ver con la subjetividad de la época. Ujú. ¿Por qué lo digo? ¿Qué entender por normal hoy día, después de haber pasado por todo lo que es los relativismos culturales que nos mostraron el siglo XX? Y incluso las luchas grupales, lo digo por ejemplo en relación al feminismo, en relación a la negritud, en relación que, bueno, está muy trabajado también, también rompen con la posibilidad de esa normativa entendida como una norma común. Ahora, por otro lado, no se puede vivir en lo humano sin norma, pero si querés ahí podemos entrar en un concepto un poco más amplio. La dificultad que nos aparece cuando hablamos de estos temas es
que usamos una palabra, pero que según el contexto en el que se la emplee, incluso la disciplina en que se la emplee, va a ser esa palabra un concepto diferente. O sea, el problema de homologar una con otra, ¿no? La homonimia es uno de los problemas que nosotros tenemos cuando escuchamos a otro hablar con palabras que nosotros también usamos, pero que significan otra cosa. Claro. Entonces, No, claro, forma claro, es reduccionismo. El concepto de normalidad es mucho más amplio. claro. No, no, sí, efectivamente, la primera gran cuestión es afinar el vocabulario, ¿no? Y tener como cierta precisión terminológica y conceptual, porque al mismo tiempo que uno puede estar de acuerdo en lo terminológico, puede no estar de acuerdo en lo conceptual. Porque por ejemplo, uno puede tener muy en claro, supongamos, el término deseo, ¿no? Y tener en claro qué se entiende por deseo y supongamos diferenciarlo de necesidad o de instintos, por decirlo algo, ¿no? Que nos llevaría, puede ser una punta para entrar en la psicopatología. Pero de todos modos no sería lo mismo una concepción del deseo en Freud que en Deleuze, o en una teoría cognitiva, ¿no? Supongamos, ¿no? O en Spinoza, supongamos, por decir cuestiones, ¿no? Es decir, aunque tengan en claro el marco teórico, hay que ver cómo reverberan ese marco teórico. Por otro lado, hay que buscar cierta como coherencia o composición teórica allí, ¿no? Porque los conceptos se anudan unos con otros, ¿no? Y no es lo mismo, supongamos tener la categoría cerquita de demanda, supongamos para el psicoanálisis, cercano a deseo, supongamos para articularlo, no. Hay, Manuel, digamos, hay un punto importante que veo que siempre abordás muy bien, que es como el marco epistemológico, ¿no? Que de algún modo también esto transita en una especie de epistemología de lo que puede ser la psicología o el psicoanálisis o estas otras cuestiones, porque esto que bien decías antes de lo universal y quizá la pregunta de lo normal, aunque desde luego habría que diferenciar universal de normal, ¿no? Tiende también a un parámetro que es el de las ciencias naturales y las ciencias ideales y formales, donde la universalidad es una expectativa, es una especie de recurrencia y de necesidad, ¿no? Digamos, en las ciencias que pueden formalizarse por un lenguaje matemático, esa aspiración parece no solo legítima, sino necesaria, es decir, eh, contar con una regularidad del objeto, es decir, un físico tiene en la macrofísica nuestra la ley de Newton, de la gravedad y la atracción de los cuerpos parece ser regular y parece ser universal, capturando cada caso particular, ¿no? Ahora, la pregunta epistemológica es, ¿y en la condición humana y en la condición psicológica humana también rigen esos criterios epistemológicos del universal y lo particular? Porque ahí aparece esta especie de cuestión que no es excepcional, sino específicamente el humano, que es la singularidad, pero no deja de ser una tensión con lo universal, porque de algún modo también hay elementos compartidos, hay elementos estructurales. Bueno, me parece que este es un gran punto, ¿no? Para plantearnos este tema, ¿no? Creo que lo abordás muy bien, ¿no? Eh, para poder pensar hacen falta universales. Si nosotros hablamos de concepto, estamos hablando de un universal, que después esté tomado a modo de la idea platónica, el modo aristotélico, o como querramos, podemos después discutirlo y estamos hablando de ahí de una base epistémica distinta, pero igualmente un universal es imprescindible. De hecho, estamos hablando Claro. en castellano y estamos dándole significación a determinados términos que, por más que nosotros jugamos en la polisemia, por más que juguemos con el equívoco, igualmente podemos entenderlos en el nivel comunicacional porque estamos aceptando una universalidad. Pero a propósito, ¿por qué hablo del lenguaje? Porque creo que el lugar donde puede servirnos como para captar esto es el lenguaje mismo, que es lo que nos va a diferenciar tanto de la cosa física como del animal. Cuando digo cosa física incluyo la máquina, como el animal o como el humano. O sea, tenemos un nivel de transmisión de información donde el universal funciona mejor. De hecho, estamos por medio de las computadoras y una codificación que tiene que estar decodificada de la misma manera y juega al modo de ese universal. En el animal hay transmisión de información, pero ya hay un poco más. Pero en el humano hay un nivel simbólico que, si bien ese nivel simbólico puede llevar al diccionario de símbolos y por lo tanto ahí ponemos un universal, no es la parte más rica del humano, porque nosotros del lenguaje podemos hacer algo con lo cual jugar y por lo tanto
podemos decir la verdad para mentir, famoso de Freud, ¿no? Sí, sí, Porque sí. vas a Cracovia cuando en realidad a- vas a ir a Cracovia, pero para que yo crea que vas a Lemberg. O sea, Claro, suponiendo claro. que otro va a desconfiar, o sea, estamos hablando de una relación en donde no podemos hablar de individuos, sino siempre en términos relacional. Estamos divididos en nosotros mismos y a su vez no somos solos, sino que con el otro. Y entonces ahí estamos jugando con el equívoco que solo lo permite el lenguaje, no el signo. ¿Cómo entonces esto repercute dentro de lo que es el estudio de la psicopatología? Obviamente que vamos a necesitar un lenguaje como un léxico que nos permita entendernos y eso entra en un universal. Pero tenemos que diferenciar ese momento del pensar del momento del acto clínico. En el Claro. acto clínico esto es un bagaje que tenemos, que está en nosotros, pero que tenemos que poner entre paréntesis para escuchar que la singularidad del otro y que incluso hasta pone en cuestión ese marco en el que nosotros estamos intentando pensar. Si no, no tendríamos un primer Freud, un segundo Freud, un tercer Freud o cualquier otro de los autores, porque es en ese interjuego, ¿no? Claro. Sí, sí, esto que decís es muy importante, Manuel, porque esta definición de psicopatología que se aborde va a implicar después una relación terapéutica, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar un DSM que plantea después pautas conductuales cognitivas para abordar, digamos, con un paciente que una metapsicología de orden psicoanalítico que supone otra cosa, ¿no? Una dirección de la cura distinta, ¿no? Y en eso, como bien decías, atento a la singularidad. El otro día escuchaba, eh, jugando un poquito con la palabra, hablando de la polisemia, ¿no? Que la dirección de la cura de un psicoanalista se parecería un poco al acto curatorial que hace alguien cuando presenta la obra de un artista, ¿no? ¿Viste? Con el curador que en una muestra, ¿no? Claro, no trabaja sobre el universal de cómo ser un curador, sino se tiene que estar inmerso en la obra, en el espíritu de ese autor, de ese creador, de ese artista, debe conocer su obra y debe conocer cómo ayudarlo a componer esa versión de sí, digamos, exponerla, ¿no? Acompañarlo, ¿no? No es el artista, pero tampoco aquel que impone un mecanismo, sino que acompaña al artista en ese transcurrir que hace que, bueno, que eso que tiene adquiera su mejor versión, ¿no? Está muy linda, Habría que traspolar un poco, pero me parece interesante la analogía, ¿no? pero está muy linda la analogía, porque fíjate que nosotros en análisis disponemos de una técnica, Mm. pero la regla fundamental que pone Freud es la asociación libre, o sea, esa la pone para el analizante, el que consulta. Y le plantea una trampa, porque le dice, diga todo lo que le viene a la mente sin censura. Imposible hacer porque siempre se nos cruzan cosas, pero aún así que hable. Y le propone al analista, usted escuche sin querer recortar nada. ¿Cómo voy a escuchar sin querer recortar nada? No, porque se va a imponer del discurso mismo de ese que está hablando. Obviamente que esto no es sin ese saber que ya está incorporado en el analista mismo. Por eso Lacan habla de una docta ignorancia, no ser un ignorante, no ser alguien que no piensa, sino ignorancia en cuanto a no presuponer, pero a partir de lo que ya tiene. Ahí es lo que permite captar la singularidad. Obviamente que cuando nosotros después lo transmitimos a otros colegas, ya no estamos hablando de singularidad, estamos hablando de un particular de un universal. Por eso es importante diferenciar el universal, el particular y el singular, aunque hay Claro, filósofos que se enojan de eso, ¿no? Pero digamos, sí. eh, ¿por qué lo digo? Porque fíjate que en el acto terapéutico, que es donde también se juega la psicopatología como campo de trabajo, solo cuenta allí como príncipe lo singular, pero son momentos distintos. Claro, claro. Pero es cierto, para pensar, como decías, necesitamos conceptos y esos conceptos son universales, ¿no? Lo que pasa es que se filtra en la particularidad de ese caso la singularidad de su existencia, ¿no? Yo creo que aquí, para tomar un poquito esa senda un poco heideggeriana, que yo creo que a Lacan y a Freud le hubieran gustado, me parece, pensarlos así, de ese existente que se arroja fuera de sí, pero fuera de sí me parece que fuera de la particularidad de pertenecer a un universal, ¿no? O sea,
donde se arroja de una manera única a su existencia, ¿no? Y en eso es donde se juega, me parece, también la dirección de una cura, ¿no? Pero también es donde se vuelve o problemático o propio de un pensar distinto de una nosografía, digamos. Bueno, vos distinguís muy bien los términos allí acerca de cómo es ese proceder acerca de concebir eh, el evento psicológico o neurológico o psiquiátrico, porque también aquí hay recortes que lo llevan de distintos niveles, ¿no? A concebir el acompañamiento a un existente, digamos, que si bien uno tiene, digamos, supongamos el armazón de suponer una estructura psicótica, perversa, neurótica, por decirlo de algún modo, digamos, para organizar, pero a mí me parece que es otra cosa que la psicopatología en el sentido psiquiátrico, sino más bien tres formas existenciales, tal vez, ¿no? Desde luego que uno necesitaría recortar muchas herramientas, pero me parece que de eso se trata, ¿no? A ver, vos antes decías que este libro es como un primer tomo y es así, Ujú, ¿no? En varios tomos. En este sería cómo se recorta el campo psicopatológico. ujú, El que estoy escribiendo ahora es los distintos abordajes del síntoma y el acto. mm, Después vendría lo que sería el cómo y el porqué del enfermar, o sea, etiología y patogenia, si lo decimos en términos más técnicos. ujú, Y el último sería lo que vos estás diciendo, la organización, cómo se organiza eso, las distintas maneras de organizarlo, y que eso es lo que puede dar, bueno, para lo que es el DSM serían trastornos, para lo que es el pensamiento más clásico psiquiátrico son estructuras psicopatológicas, podemos pensar posiciones subjetivas del ser, podemos pensar que yo en un Saurí desde la fenomenología, flexiones de la personalización, ujú, son distintas maneras de poder tomarlo, ¿no? Formas de la existencia frustrada, por ejemplo, hablaba en algún momento Bis Wagner, digamos, ujú. tomarlo de distintas maneras que no son sinónimos. Claro, Hay claro. Pero para esto yo creo que hay una pregunta previa que es, ¿dónde ubicamos el comienzo del pensar psicopatológico? Es muy Claro. interesante cuando en los libros de psiquiatría se suele pensar, bueno, ¿cuándo se piensa la enfermedad mental? Y se empieza desde los egipcios a los griegos, y de ahí viene para acá, ¿no? Un pensamiento antiguo, medieval, moderno. Sin embargo, lo que es psicopatología, la psicopatología como definición, por lo menos en la manera en que surge en Europa, es una teoría, porque la misma palabra lo dice, psicopatología. Logos, psíquico, del padecer, del patos. Por lo Mm, tanto, es una teoría psicológica del padecer. Y teorías psicológicas del padecer surgen en el siglo XX, no antes. Por eso, ¿qué nombre podemos darle? A mí se me ocurrió ponerles patología de lo psíquico, en general. La patología, o sea, todas las manifestaciones psíquicas de cualquier patología, no solo las patologías que le llamamos psiquiátricas, de cualquier patología, mm, sea psicológico o lo que sea. Esas manifestaciones se han estudiado a lo largo de toda la vida del ser humano. Pero el pensar psicopatológico es recién del siglo XX. Igualmente que el pensar psiquiátrico recién empieza en el siglo XVIII. claro. No Sí, sí, empieza, sí. no existía la psiquiatría, es más, existe como especialidad médica. ¿Por qué? Porque hay un cambio ideológico de dónde ubicar determinados fenómenos humanos que antes se los ponía como endemoniados, o sea, en un campo teológico, si queremos, o religioso, y se lo pasa al campo de las ciencias naturales. ¿Y quién en el campo de las ciencias naturales se ocupa de eso que tiene que ver Eso. con el cuerpo, la medicina? Entonces entraba en la medicina general, hasta que hubo un momento de especialización y ahí es donde empiezan los primeros psiquiatras. A ver, ni Pinel todavía estaba en esa cuestión, estaban entre neurología, entre Charcot, otro tanto, ¿no? Digamos, es muy tardío cuando ya ha avanzado el siglo XIX empieza la psiquiatría. El pensar psicopatológico, que incluso para la psiquiatría europea es la estructura teórica para poder entender desde lo psíquico la psiquiatría, eso es del siglo XX. Entonces, aquí estamos en otra cosa que es muy interesante. Siglo XXI, ¿podemos seguir pensando así?
es todo un desafío, ¿no es cierto? De Sí. ahí que fíjate que con la antipsiquiatría, al diluir en lo social lo que es la alienación y tenderla solo como alienación social, un Cooper, vamos al extremo, disuelve la enfermedad mental. Como también hoy día, desde las O la neurociencias, pone fuera de la personalidad, ¿no? Como había dicho Foucault, que era el origen de la enfermedad mental era cuando la alienación se incorpora dentro de la personalidad, ¿no? pero al Ahora ponerlo es... fuera desaparece Sí, la singularidad. Si lo pones todo en lo biológico, desaparece también. sí, Y sí, desaparece incluso la psiquiatría, se convierte en una neurología psíquica. sí, Entonces, sí, hay muchas cosas para pensar sí, en sí, esta sí. época y como vos decís, la base epistemológica es lo central, me parece, de eso, ¿no? Bueno, está muy bien tus citas ahí de Agamben, son muy lindas las citas de Agamben porque de algún modo que vos recortás sirven para pensar, bueno, ese diagnóstico de época, el diagnóstico en el cual uno implanta también este diagnóstico de lo psicopatológico como una novedad que hay que revisar nuevamente, digamos, una novedad muy reciente, ¿no? Digamos, y hay que revisar. La otra vez escuchaba un estudio, ¿no? De los años 70 80 de un filósofo que estudiaba y que rastreó un poco eh, creo que se llama la estructura bicameral, ¿no? Era como que la mente estaba estructurada como en dos cámaras, digamos. Es un estudio de la mitología griega y analizaba, si uno lee la Ilíada de Odisea, los personajes se comportan como psicóticos. Todos están escuchando voces a dioses, estos dioses se les personifica, dicen cosas, siguen cosas porque se lo dijeron y lo vio que le hablaba un personaje sobrehumano. En fin, nadie remite a cosas que tienen que ver con la sensatez, ¿no? Digamos, con la sensatez, digamos, un neurótico posterior, digamos, ¿no? Este, esto es una novedad, digamos, este, la aparición de la neurosis es en la Grecia clásica, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de una interioridad, ¿no? Digamos, son todos muy transparentes al exterior, ¿no? Digamos, a estar captados por, ¿no? El energúmenos o el mentecaptus, ¿no? Que bien desarrolla Foucault. O sea, esta aparición de la personalidad, de la interioridad de la personalidad, es lo que marcaría también ese desarrollo del hecho patológico, el hecho psicopatológico en este caso, ¿no? Con lo cual las marcas de época son fundamentales, ¿no? Claro, porque fíjate que vos le llamás, podríamos decir, estaban alucinados, ¿no? Esos personajes. Y podríamos poner en discusión que estaban alucinados. ¿Por qué quiere decir alucinación? Eh, esa persona, ¿en qué espacio ubicaba esa voz que le hablaba? ¿En el mismo espacio que está conviviendo con los otros y los participa? ¿O en un otro espacio, digamos, el real lacaniano? Uno de los capítulos del próximo libro tomo la alucinación precisamente Ujú, claro. para diferenciar esto, porque no podemos pensar con el esquema racionalista que es propio de la modernidad, Descartes en adelante, con esa razón razonante y pasado por Kant, sobre todo en ese pandan, eh, tanto al griego cuando está hablándonos de esta manera, como por ejemplo cuando leemos la Biblia y el hebreo recibe la voz de Dios y recibe su mensaje. A ver, eh, estaban hablando en un lenguaje que es poético. Por lo Mm, tanto, ese lenguaje poético no podemos leerlo con las categorías del pensamiento racional. Otra vez estamos en un problema que es epistemológico. Cuando se pierde la posibilidad de ese lenguaje poético, que en lo inconsciente está reconocido. A ver, la metáfora viva de Paul Ricoeur, ¿no? Digamos que ha trabajado todo esto muy bien. Yo creo que ahí hay un montón de pistas, ¿no? La semiótica, Barthes y su estructura no alcanzan para poder pensar estas cosas. Digamos, sí, sí. más que nos enriquece muchísimo y nos da muchísimas pautas. Bueno, como ves, vos bien lo decías, la Sí, apertura es de mucha... necesitamos el cruce de muchos discursos para poder dar cuenta del fenómeno humano, ¿no? claro. No, y especialmente hoy que es muy hegemónico y de donde se esperan las respuestas, que es estudiar qué pasa con el cerebro, con el sistema nervioso, conocer toda esa fisiología de lo neuronal y de todas esas actividades, porque allí debería estar una especie de respuesta en ese soporte
material, ¿no? Con lo cual abre a otras preguntas acerca de qué lugar tiene lo psíquico, qué ontología tiene lo psíquico, ¿no? Porque parece ser que todo está como abordado desde allí, ¿no? Por lo tanto, entonces, llegado el caso, cuando avance ese proceso neurocientífico, tendría que diluirse la psicología. Digo, por paradigmas que se radicalizan y que, digamos, algunos son directamente eliminan el problema psíquico o lo identifican o lo ponen en paralelo, digamos, estos problemas también están abordados allí, ¿no? Porque es difícil pensar la singularidad desde el mero hecho neurobiológico, ¿no? Fíjate que lo estás planteando lo psíquico como epifenómeno de lo biológico, ¿no es cierto? Así como el hígado, qué sé yo, produce bilis, el cerebro produce pensamientos. Ahora fue hace poquito el día de San Valentín, ¿no? Y veía un artículo en el diario que hablaban del cerebro enamorado. A ver, el cerebro enamorado, el cerebro piensa, el cerebro no piensa nada, el cerebro no se enamora. El que se enamora es el ser humano, no sin cerebro, pero el tomar el órgano aislado, por más que sea un órgano princeps. A ver, me gustan mucho más los mitos griegos que ese tipo de mito. Eso es un mito. O sea, está tomado. A ver, me encanta. Mi primer trabajo como ayudante fue en psicofisiología. Y de ahí en más sigo leyendo porque realmente me parece apasionante el mundo del estudio psicofisiológico. Pero de ahí a elevarlo a la única condición, es como cuando los psicoanalistas queremos explicar todo desde lo inconsciente. Claro. A ver, ¿es posible explicar todo desde lo inconsciente? Lo mismo que pregunta que explicar todo desde el cerebro. Claro. Sí, bueno, me parece que ahí, yendo un poquito a otras reflexiones, pero que en el fondo también atañen a estas, bueno, en algún otro texto lo trabajaste acerca del enigma de la existencia, ¿no? Esa dimensión que puede ser, uno, diríamos, esa roca viva del inconsciente, ese punto inalcanzable, incluso allí, ¿no? Porque, digamos, también parte, me parece, una teoría del inconsciente es aceptar su inaccesibilidad absoluta, ¿no? Y por lo tanto allí algo así como un noúmeno, dentro de la configuración psicológica, ¿no? Solamente un más allá, es una especie de más acá inabordable, ¿no? Pero que es tal vez el lugar primordial del resonar humano en ese sentido, claro, donde los griegos ponían la voz de un dios, o donde Moisés escucha una zarza ardiente, o donde Abraham es capaz de ofrecer en sacrificio a su hijo, y nadie piensa que es un psicótico, ¿no? Este es el otro tema, es decir, hablando de ese real. Tomemos eso de ahora, porque ahí hay un punto fundamental donde se cruzan los distintos discursos. Nosotros podríamos decir, qué espanto ese Dios que le pide como prueba que mate al único hijo y que lo ofrezca como sacrificio, ¿no es cierto? Y que sin embargo aparece el ángel, aparece el cordero que está allí. Cuando hacemos el seguimiento del texto bíblico, lo que los biblistas dicen es que precisamente ahí hay un pasaje de uno a otro Dios, o de una concepción del Padre a otra concepción del Padre. Una, aquel que pedía el sacrificio, más próximo, si querés, es pura analogía, al de la horda primitiva, a un pasaje de un Padre simbólico que ejerce la donación. Incluso es más, en el texto original usan dos palabras distintas para nombrar al primer Dios y al segundo Dios que le habla. O sea, hasta en el lenguaje eso está. Con lo cual, si nosotros perdemos de vista esa posibilidad de hacer la exégesis del texto, la hermenéutica va a estar errada. Y lo mismo nos ocurre entonces cuando nosotros estudiamos la psicopatología. Quedó en el aire cuando vos me decías antes en qué se diferenciaría una manera de sígnica de una manera de abordaje de lo singular. Claro. Fue necesario en el siglo XIX el hecho de poner categorías más o menos uniformes y ahí surgen los conceptos de alucinación, de delirio, o sea, las funciones psíquicas sirvieron de organizador y la alteración de las funciones psíquicas, y tomado con el esquema más o menos kantiano,
provenía un poco Rey de Herbert, digamos, la escuela escocesa fundamentalmente fue la que dio la teoría, en diferenciar en esas tres áreas, ¿no es cierto? Racional, emocional y voluntaria. Voluntaria cayó más, pero de acuerdo a esa, en hiper, en hipo y en la cualidad. Pero ahí tenemos la visión desde fuera y donde el padecimiento singular se transforma en signo que desde el otro es objetivado. Se puede hacer perfecto y es útil, pero mientras sepamos que estamos haciendo esto. Eso no es pensamiento psicopatológico, eso es semiología. Se suele llamar psicopatología descriptiva, pero es semiología psiquiátrica. La psicopatología es el paso posterior, si vos querés, usando una mala palabra, pero serías de la exterioridad ingresar en la interioridad y de qué manera se reconoce esa vivencia del padecer. Y ahí es donde entonces está la singularidad y está la posibilidad psicopatológica, por eso entra la condición de síntoma, pero en el orden de lo singular, ya no Claro, en el sentido de signo. claro, Pero fíjate que en este claro, trasfondo es como lo que decíamos de esos pasajes, ya sea en lo bíblico, en lo griego, también lo tenemos que hacer en esto, no es claro. distinto, ¿no? No, porque me parece que detrás de toda esta visión que a partir del siglo XIX quizá empieza a aparecer es una especie de concepción de la psicología como una especie de compendio coral de funciones psíquicas o facultades, ¿no? Donde está la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, etcétera, o todo el arco emocional, y de acuerdo a ese funcionamiento, ese marco de normatividad, de normalidad, etcétera, se distinguirá, ¿no? Entonces la disfunción marca la psicopatología, ¿no? Digamos, más allá del padecer existencial o esa especie de sufrimiento más allá del dolor existencial, digamos, ¿no? O sea, esto está muy bien, además eso que desarrollas muy bien, quizá para, ameritaría una charla en particular esa, ¿no? La diferencia entre el dolor y el sufrimiento, digamos, que de ese padecimiento singular, pero que muchas veces está puesta la psicopatología en este sentido más psiquiátrico del DSM, básicamente a la disfunción. O sea, hay un funcionamiento esperable, hay un funcionamiento esperable de acuerdo a cierto criterio también adaptativo. Habría que ver ahí qué se entiende por adaptación, que vos lo rastreás muy bien, y que supuestamente sobre eso, bueno, habría en las individualidades formas mejores o peores de adaptación a esa normalidad y en ese corrimiento de una estadística normal hay que poner el hecho patológico y después, claro, vendría, digamos, la receta, digamos, detrás de todo del DSM debe haber alguna nota cognitivo-conductual para abordar eso o farmacológica, ¿no? Digamos, y por otro lado, también, como me parece que también decías y contemplás allí, hay que ver cómo se insertan esas disciplinas, porque efectivamente a veces la aplicación de fármacos no es contraria, digamos, supongamos, a una escucha psicoanalítica, ¿no? Al contrario, digamos, o sea, el tema es cómo se entiende esa existencia, incluso lo biológico, que implica, por ejemplo, que a cierto nivel orgánico hay que acomodar las cosas como para que esa subjetividad pueda desplegarse, ¿no? A ver, estamos tocando un tema que excede a la psiquiatría, a la psicología, hace una antropología filosófica en realidad. Claro. Yo creo que ahí tendríamos que reconocer la humildad propia de la disciplina y recurrir, ¿no?, a aquellos que han pensado eso y darle valor. Ahí viene la otra dificultad, cómo hacemos el cruce de discurso, cómo nos escuchamos, los supuestos implícitos que están en cada discurso y entonces en función de eso. Si lo llevamos solo al DC, me parece que fuera absolutamente nuevo. Sin embargo, el trastorno, que están clasificados como lo definen como trastorno, disorder, en el DSM, en realidad son síndromes. Y los síndromes ya vienen ¿de qué? De la sumatoria de síntomas. Y eso ya lo hizo Pinel. Eh, la sistematización de eso y el concepto de síndrome es Schneider, ¿no? Digamos, con lo cual es muy viejo todo eso, aunque a veces en la fantasía esto es lo más nuevo y lo único.
pero además en un aquelarre de trastornos en donde como no tiene punto de unión, en donde no está pensado desde lo humano, está todo absolutamente fragmentado. Y entonces, como cuando leemos los dios, se descubrió una enfermedad nueva y a partir de un síntoma aparece, cuando ya estaba todo eso hacía muchísimo y pensado dentro de alguna otra organización. Una simple cosa, porque es clásico, ataques de pánico. Esa construcción se hace en función de poder medicar, porque de lo que se trata es de angustia, crisis de angustia. Y si leemos de 1896-97, cuando Freud delimita, ¿no?, lo que son las neurosis de angustia, están descritos todos los síntomas, pero de una manera impecable. O sea, hace ya más de 130 años. Sí, sí. Pero aparece como que fuera lo más novedoso. A ver, en esto creo que estamos tocando otra cosa. Desvalorizamos lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Yo me encuentro con colegas en la facultad que están haciendo investigación básica y se hacen preguntas. Y nos ponemos a charlar. Bueno, vos conocés, a mí me gusta mucho estudiar la historia y un poco los discursos. Digo, pero ¿no viste a fulano de tal, a fulano de tal, que en los años 40 ya se preguntó eso y ya se lo contestó? No, pero yo quiero con evidencia, ¿no? A ver, aprovechar lo que ya trabajaron y lo que ahora le llamas evidencia, que es simpático, porque el concepto de evidencia viene de Descartes, ¿no? Ideas Claro. claras y No, que son bueno, un evidentes. ejemplo muy apropiado de lo que estás diciendo es el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿no? De Rizzolatti, ¿no? Que descubren que hay ciertas neuronas en ciertas áreas del cerebro que se activan, no solamente, supongamos, para reconocimiento de una acción motora, o para la activación motora, o para ¿no?, la zona prefrontal, para la racionalización y la intelección, digamos, por ejemplo, del hecho perceptivo, sino que habrían esas neuronas espejo para captar empáticamente qué siente, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿y el concepto de catarsis ¿no?, de Aristóteles, que concibe que se entiende no el hecho real, sino la mímesis, y que esa mímesis es realmente estimulante de verosimilitud, y el padecimiento, el phobos y helios, la pasión, la compasión y el temor, ¿no? El temor y la compasión, digamos, y ya estaba en Aristóteles, ¿no? O sea, bienvenido Rizzolatti, que con los mecanismos descubre que también, digamos, de luego que es necesario que la ciencia investigue y pueda dar cuenta, por ejemplo, de los mecanismos neurológicos de fenómenos que de algún modo ya estaban muy bien descritos. Desde luego, para un filósofo, tal vez un teórico de la estética, por ejemplo, supongamos, mejor o tal vez, o no necesario, o sí, que aparezca esta, entre comillas, como decimos, evidencia científica, ¿no? No, la pregunta sería esta, digamos, porque me parece que detrás de ese paradigma neurológico está el paradigma psicofarmacológico o, o de intervención ahí orgánica. Es decir, bueno, si pongo un electrodo ahí va a ser lo mismo que sentir, digamos, eh, que le pasa a Romeo cuando se encuentra con Julieta, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Me parece que el problema de nuevo es antropológico, porque Mm. está suponiendo que existe el individuo y que desde la parte, desde donde se hace el resto de lo que el ser humano va a aparecer en su hacer. Eh, Definir el signo es no reconocer que somos en el mundo, porque el signo, todo va a aparecer de alguna manera el adentro y el afuera, desde el pensamiento topológico. Es un mito, digamos que la estética Mm. kantiana, desde la aparición de la matemática topológica, cambia totalmente. Del mismo modo, esto de decir, toco con este electrodo y aparece tal cosa. O sea, estamos divididos de nosotros mismos, estamos divididos del mundo, ¿no? Psique, cuerpo, yo otro, yo mundo. Este es el drama del ser humano actual que está perdido. Zubiri me parece que pone o da unos datos importantes. Él dice, todo lo psíquico es orgánico, todo lo orgánico es psíquico. Lo que son es momentos en el estudio de eso. Incluso en la Curía, cuando trabaja un poco toda esta cuestión en un texto que se llama Hermoso, Biología e Inteligencia, a partir de Zubiri,
él dice, ¿con qué toca el pianista? ¿Con la punta de los dedos? ¿Con el brazo? ¿Con el corazón? ¿Con el cerebro? ¿Es una neurona la que manda? Creo que es hermosa esa manera de decir como para poder captar de qué se trata. Sí, no, a mí me gusta hacer un pequeño ejercicio, tal vez una primera clase de psicología, que es no, invitar a los otros que cierren los ojos y que se imaginen no sé, un punto en la frente, digamos, de un color, y que después lo lleven, no sé, supongamos, al tobillo izquierdo, ¿no? Y adviertan si ese tobillo está más pesado que el otro, ¿no? Que después lo lleven al hombro derecho y a ver si eso. Y después ahora que se imaginen que caminan en una playa y que se meten a... Y bueno, después le digo, bueno, y al final y vuelven otra vez a pensar en ese círculo en el frente y cambian el color, bueno, y abren los ojos, ¿no? ¿De dónde pasó todo eso? Por ejemplo, ¿sentían en el cuerpo el peso mayor cuando ese punto iba, supongamos, al Mm, tobillo derecho? Y todos sentían algo más pesado en el tobillo. Y además, digo, por ejemplo, que todos pensaron qué color. Entonces, todos decían color. Supongamos que sería relevante para estudios psicológicos que mayoritariamente todos vean un punto rojo y que nadie ve un punto marrón. Y supongamos que le diga, mira, es un signo de extrema inteligencia ver un punto marrón. Supongamos, ¿no? Son sí, datos que sí. uno daría mucho a estadística y psicología de no sé qué. Pero al mismo tiempo, digamos, ¿dónde está la conciencia en todo esto? ¿La conciencia es un lugar del cerebro, digamos, está localizada? ¿O es solo como el cerebro imagina el cuerpo? Porque de algún modo tu conciencia también está en tu cuerpo y viajó por tu cuerpo. Es esto que decías vos, digamos, toca el pianista con la yema de los dedos, toca con el cuerpo, ¿no? Eh, yo recuerdo, no sé si te acuerdas de esa película llamada Palabras Robadas. Él es una historia con alguna complejidad, pero hay un punto importante que es, hay un joven escritor que es un escritor mediocre y encuentra, digamos, un maletín y con un manuscrito, ¿no? Una novela sensacional, y se pone a escribir y la escribe, ¿no? Y su novia un día, digamos, sin darse cuenta, deja la computadora abierta y la novia le dice, qué notable lo que estás escribiendo. Ahora sí te está saliendo todo de adentro, de tu espíritu, o de tu inspiración, lo que sea. Y él no se anima a decir la verdad, ¿no? Y bueno, transcurre una serie de cosas. Pero lo cierto es que en un momento él dice lo siguiente, simplemente quería saber qué pasa en tus manos cuando escribís esas cosas, ¿no? O sea, ¿no? Volviendo un poquito a esto, que desde luego, en una obra de una película, o sea, una novela, no hay ninguna exigencia de rigor psicológico y demás, pero hay una explicitación bastante bien del fenómeno, pone de relieve este fenómeno antropológico y psicológico de efectivamente qué es eso, ¿no? ¿Dónde está eso y qué se hace con Eh, eso? Fíjate que de ahí vienen las distintas posibilidades de pensar también lo que es el cuerpo. En Ujú. psicoanálisis hablamos del cuerpo libidinal y eso puede ser un jeroglífico para alguien que no está en eso, pero es un cuerpo que se construye en la relación con el otro. Ahora, como tabla rasa, a partir de lo que el otro escribe en uno, no, porque el bebé ya nace de una manera en el cual es distinta a cualquier otro de los seres biológicos que nacen, un gatito, un perrito, porque por más que le hable al perrito, no se va a subjetivar, en cambio, al bebé sí, al bebé humano. Ahora, a su vez, el bebé humano tiene determinadas zonas privilegiadas que son agujeros de mayor contacto, ¿no? La boca, los ojos, las orejas, digamos, todo lo que son. Y que, bueno, desde allí es donde pensamos en esa relación con el otro, donde se constituyen qué cosa, lo que va a ser lo moviente, la pulsión. Y a partir de esa relación se constituye esa parte del cuerpo cuando se recorta como zona erógena. Digamos, ahí vamos pensándolo en esa epistemología. Ahora, cuando habla del cuerpo, el cuerpo vivo, a diferencia del cuerpo de la vida, ¿no es cierto? El fenomenólogo. Y está tomando también ese cuerpo y leyéndolo en esa relación que tiene con el mundo, consigo mismo. Y entonces ahí es donde aparece, bueno, yo toco con una mano la otra. ¿Qué pasa? Yo me lavo la cara. Digamos, es un objeto, es un cuasi objeto. Yo puedo perder una mano, seré manco, pero sigo siendo yo. Ahora, es lo mismo esta mano cuando está puesta. Es mano, digamos, Ah, bueno, viste también, por ejemplo, esa expresión también muy bonita que el lenguaje ahí no se expresa muy bien todos estos problemas cuando alguien dice, me duele la muela. Porque ¿a quién le duele la muela? ¿No? Porque
ahí yo no digo me duelo la muela, yo digo me lavo las manos, ¿no? Claro, Todavía uno puede decir que esa acción está por reflexiva fuera. de uno sobre sí, ¿no? Pero el me duele la mano, ese me no es un sujeto, es un objeto indirecto, ¿no? Eso es muy interesante, como decir, le duele la muela a él, ¿no? Digamos, a mí, Claro. ese a mí es un sujeto diferido, no es el sujeto de una acción, ¿no? Ahora, ¿dónde duele la muela? En la muela, en el nervio, en la conciencia de eso, digamos, porque cuando te anestesian, digamos algo así, el dentista sabe que no se está curando, simplemente está anulando la sensación o la percepción Sí, el de momento eso. biológico del dolor. Pero fíjate qué casualidad que Freud toma ese ejemplo para hablar de narcisismo, Mm, cuando toda la vida queda concentrado en un dolor de muelas, claro. En como esa, el núcleo narcísico, ¿no? O sea, en fíjate la capa de lo protección antiestímulo que toda decía, ¿no? Que se o condensa sea, así, ¿no? fíjate en lo humano, todo está transformado. Por eso cuando queremos hacer un estudio de lo humano, por un desplazamiento de lo que estudiamos en los animales, estamos en problemas. Mm. Bueno, Y ni hablar de digamos, la máquina, ¿no? sí, 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 bueno, bueno, pero efectivamente ese paradigma biologicista ha dado resultados y está bien que se mantenga ahí en los límites que tiene, ¿no? El tema es saber leerlo y saber qué, digamos, qué se puede hacer con eso, porque no, no resaltar la dimensión del lenguaje, por decirlo así, o la dimensión simbólica como una dimensión nueva, como una novedad de lo humano, me parece que es el gran tema de las teorías evolucionistas, cognitivistas, o conductuales más bien, digamos. A lo Conductuales, Skinner claro, sería el ejemplo máximo de eso, claro. de suponer que efectivamente no estamos fuera del despliegue evolucionista, y el lenguaje no es una dimensión nueva simbólica que constituye singularidades y cosas por el estilo, ¿no? El lenguaje es una capacidad de fonación que a la especie humana le ha permitido optimizar las conductas, ¿no? Es una conducta más Sí, óptima, nada más, claro. una conducta que le permite organizar conductas y transmitirlas y generacionalmente a la especie humana le ha permitido, digamos, digamos, ganarle a la historia, digamos, y hacer historia, porque, digamos, cada niño no aprende a hacer el fuego moviendo dos palitos, ¿no? O sea, pero cada abeja aprende como la primera de la historia, digamos, a ubicarse en un lugar en el- en la colmena y en la comunidad, ¿no? La especie humana se monta generación sobre generación en conductas que parecen ser mejores adaptativamente, ¿no? Pero bueno, pensé que el tema de suponer una dimensión distinta en la singularidad humana, por lo pronto el lenguaje, desde luego que en otras visiones y con otras antropologías que abran un poco una dimensión y que es algo más, esa psiquis, ese alma, etcétera, digamos, que le dé otra magnitud. Bueno, de luego puedo hablar de otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto esta dimensión del lenguaje para no extender un poco un hecho que puede ser o espiritual o religioso, pero para no correrlo de ese lado. Pero ¿qué pasa desde ahí? Porque fíjate que, ¿qué marca el lenguaje? El lenguaje no abarca todo. O sea, el núcleo del lenguaje es el silencio. Las cuestiones más importantes de la vida surgen de ahí. Y ahí entonces es donde entra el lugar del enigma. Claro. Y sin enigma no hay posibilidad de nada. A ver, vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser positivo. Ya que estamos en esta cuestión, Mm. toda la propagandización de la psicología positiva, ¿no? Eh, Deja de lado los pensamientos positivos, negativos, pone los positivos, todo tiene que ser propositivo. O sea, la negatividad de lo humano, que es desde donde va a surgir la mayor creatividad, queda de lado. Por lo tanto, lo único que te queda que es repetir la normativa. Mm. Eso que aparece como bueno de la psicología Claro. positiva y Y que hablando, es con mm, buena intención, claro, es terrible, las consecuencias son un espanto. sí. Bueno, y hablando de marca de época, y en esta paradoja de casi casi el imperativo a ser creativo, a llevar una vida donde diste cuenta de. Porque claro, no de tu singularidad, sino de tu individualidad, digamos, porque hay una cosa extraña ahí, ¿no? Digamos, No es donde, lo mismo. ¿no? Digamos, porque una cosa es ese individuo que eh, se expresa, digamos, ¿cómo decirlo así? Customizado, ¿eh? Como que él encuentra su forma
de operar en el mundo. Pero otra cosa es la singularidad, bueno, de lo que uno diría es esos grandes actores existenciales, como no sé, el deseo, los ideales y demás, que es algo distinto a una especie de... Bueno, esto habría que ponerse un poquito en reflexión contemporánea a lo Byung-Chul Han acerca de reflexionar y describir un poco la sociedad, pero bueno, llegado el caso, estaría muy bien eso. Pero bueno, que tiene que ver con estas formas adaptativas, ¿no? Que son también las que marcan esta época y que, bueno, ameritarían pensar cuánto tiene que, digamos, adecuarse también estas reflexiones a eso y cuánto hay que es un cambio terminológico, pero no una novedad. No como decías vos, por ejemplo, el ataque de pánico es un cambio terminológico, no una novedad, eh, digamos, de La la novedad está en la descripción. farmacologización, Bueno, en ese donde es el vos tema, sabés sí. que yo no sé hasta dónde, porque hay que ver en quiénes. Para algunos es por un paradigma, para otros es por una cuestión económica. Es un negocio, claro. Sí, sí, sí. Bueno, puede llegar a ser casi indiscernible eso, ¿no? Eh, con todo también, y esto tengo quizá como para dar tal vez un cierre de esta charla, y creo que nos quedan una o dos más para charlar un poquito más cosas, pero, y simplemente para, digamos, para mechar con algo más, pero también he escuchado, ya corriéndonos un poquito de estos paradigmas, pero que son paradigmas que están circulando ahí como, y bueno, que en el fondo los problemas son a veces, y aprovechándose un poquito del glamour, o no sé, del prestigio que tiene la física y de la microfísica y la- lo cuántico y demás, y que hay como trabajos cuánticos, ¿no? Sobre eso también hay una especie de problema ahí en esas teorías poco serias, ¿no? Que empiezan a pensar los problemas psicológicos, psíquicos, desde lugares que, bueno, hay también una larga tradición de, digamos, de formas alternativas, pero fuera de, no porque uno son los riesgos dentro del paradigma científico y demás, y la discusión de este tipo, y después están los otros que, digamos, que uno diría, bueno, parecen ser menores, pero la verdad es que después cuando uno piensa en términos de negocio, cuando uno piensa en la incidencia de época y demás, es muy notable, digamos, digo, lo que implican esas cosas que son realmente incluso peligrosas, ¿no? Muy peligrosas, ¿no? Eh, Claro. Sí, como vos decís, no es nuevo, y también por momentos yo creo que es un efecto del discurso como contrapartida a lo que es el discurso capitalista en el que estamos viviendo y donde todo es consumo, donde todo tiene que ser. Cuando te escuchaba del el individuo que tiene que hacer todo, me acordaba de Dufour cuando dice la autonomía autorreferencial como obligación, ¿no? mm, Que es aplastante. Ante eso, por ahí, lo que queda de pensamiento no mítico, sino más mágico, a través de algunas formulaciones alternativas que te diría, hay mm. gente que por lo menos le permite rescatar algo que se acerque un poco a la poesía, lo digo con un lenguaje demasiado, con la manga muy ancha de poesía, ¿no? Sí. No, Y pero en bueno, otros sí, es mayor alienación. sí, claro, claro. Bueno, sí, sí, esto ameritaría después, quizá en una próxima charla, Manuel, quizás nos deberíamos un par de charlas, ¿no? Una tal vez para situar un poco más estas referencias psicopatológicas en el sentido por ahí psiquiátrico, ¿no? Como para tener una visión de esa, y una más, quizá más ancha, digamos, o quizá podemos hacer una charla más sobre esa y cotejarla con la visión, digamos así, psicoanalítica rápidamente, y dedicar una charla específicamente a hablar de la sublimación y la libertad, que me parece que es un tema muy importante, ¿no? Que ahí sí donde uno podría realmente trabajar de otra manera, bueno, digamos, trabajar una vez dado eso, qué significa realmente la asunción del deseo, el goce, pero también eh, esa vinculación con la alteridad, ¿no? Que esto que decíamos, tal vez uno podría imaginar a un, entre comillas, a un Ulises libre de decidir qué hacer y qué no hacer, aún en ese marco, un poco, digamos, sin límites precisos entre lo humano y lo no humano, digamos, porque ese territorio estaba como muy transitado, digamos, sin peajes muy claros, ¿no? Eh, y me parece que esto es muy importante incluso para reconocer el lugar de la psicopatología y del más allá, digamos, ¿no? Del más allá existencial que le da
plenitud o dignidad o un valor que no es solamente el sobrevivir a la psicopatología, ¿no? Y una psicopatología, como dice Freud, un poco cotidiana, ¿no? O sea, en ese padecer, más allá, digamos, de la connotación que se le pueda dar, de estructural o neurótica, o lo que sea, ¿no? Digamos, ¿qué otra cosa puede tener la existencia? Bueno, que tiene que ver también con todo esto, ¿no? Bueno, Sí, va a ser un gusto. sí, va a ser un gusto. Bueno, Manuel, estaremos en contacto entonces para otro momento.